Bien, mis amados hermanos, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a tener nuestro tiempo con la palabra del Señor. El Señor sea realmente hablando a nuestras vidas. Ese es mi mayor deseo, mis amados hermanos, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos guíe, nos corrija, nos confronte, pero también nos anime, ¿no es cierto? Nos anime a seguir adelante. El pasaje que vamos a mirar en esta mañana nos va a enseñar varias cosas acerca de algo que, digamos, todos nosotros como grupo, como comunidad, estamos muy identificados, porque hoy día vamos a hablar de la iglesia, ¿ya? Vamos a hablar de la iglesia. Tenemos un texto en el libro de Hechos que nos va a hablar de la iglesia, y nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, como cada domingo, el Señor va a hablar a nuestras vidas en esta mañana. Bueno, mis hermanos, la increíble declaración de nuestro Señor Jesucristo allá en el capítulo 1 del libro de Hechos, verso 8, ¿no es cierto? Esta declaración, pero también esta promesa que Él hace a sus discípulos acerca de que ellos le serían testigos, ¿no es cierto?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa se ha ido cumpliendo a cabalidad, ¿no es cierto?, en todo lo que hemos visto en el libro de Hechos. El Evangelio había corrido por toda la tierra de Israel, y ya incluso en una región del norte, ¿no es cierto?, ya fuera de los límites de Israel, en la región del norte de Siria, en la ciudad de Antioquía, ya había, ¿no es cierto?, una comunidad de creyentes. Pero el mar Mediterráneo, o como le llamaban los romanos, el Mare Nostrum, era la última barrera que se interponía entre Israel y las lejanas tierras del Imperio Romano, que llegaban hasta lo último de la tierra. En otras palabras, en este punto del libro de Hechos que ya hemos estudiado, es este gran mar, ¿no es cierto?, el mar Mediterráneo, el que se interpone entre esta promesa del Señor, que su palabra llegaría hasta lo último de la tierra. Pero vamos a ver desde hoy día que esto está a punto de cambiar. El capítulo 13 del libro de Hechos, capítulo que comenzaremos a estudiar en el día de hoy, es el inicio del cumplimiento de aquella promesa, que el Evangelio de Jesucristo llegaría hasta lo último de la tierra. Aquella embarcación que Pablo, Bernabé y Juan Marcos tomarían rumbo a la isla de Chipre sería también el comienzo de las misiones mundiales y de la plantación de iglesias cristianas por todo el globo. El mundo entero, mis amados hermanos, ya estaba listo para recibir las noticias del Salvador. Pero las misiones mundiales y la plantación de iglesia a gran escala no aparecerían espontáneamente en la historia, sino que encontrarían su origen y serían impulsadas por la iglesia local. La iglesia local sería entonces el factor clave en el surgimiento de las misiones mundiales. Cristo extendería su reino por todo el mundo desde una sencilla iglesia local, pero lista y dispuesta para ser usada por Dios. No siempre lo hago, pero hoy he traído un título para este mensaje: Radiografía de una iglesia misionera. Acompáñenme, Hechos capítulo 13, verso del 1 al 5. No se confíe que sean pocos versículos. Hechos capítulo 13,
verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Permítame una palabra de oración, mis amados hermanos. Bendito Dios, buen Padre celestial, tu palabra, Señor amado, ha sido leída. Ahora concédeme en tu gracia darle el sentido correcto, darle la explicación correcta y las aplicaciones que también tú hoy tienes para la iglesia. Señor amado, te queremos pedir en este momento que hables a nuestras vidas, Señor. Queremos oír tu voz. No queremos oír la voz del hombre. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Y a nosotros, Señor, danos un corazón dispuesto. Danos oídos para oír. Danos un corazón para recibir. Y concédenos, Señor, atesorar tu palabra, recibirla. Aunque de pronto pueda ser amarga, aunque de pronto pueda ser correctiva, pero ayúdanos a atesorarla como de quien viene, que viene de ti, Señor. Y ayúdanos a considerar, a ponerla por obra en nuestras vidas. Dios mío, que siempre tengamos una actitud no solo de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Oh Padre amado, hoy nos enseñarás muchas cosas acerca de la iglesia, cómo podemos seguir creciendo, cuáles son las cosas en las que debemos seguir, perseverar, pero cuáles también son aquellas cosas que necesitamos, Dios mío, considerar para cambiar. Padre, gracias por tu palabra, estamos listos y dispuestos para oír tu voz. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos. Bien, entonces tenemos este texto, ¿no es cierto?, inicio de este capítulo 13 del libro de Hechos. Dice el verso 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mis hermanos, luego de la muerte de Herodes Agripa, que vimos la última vez que estuvimos en el libro de Hechos, y luego de que Pablo y Bernabé volvieran de llevar las ofrendas de parte de la iglesia de Antioquía a los hermanos necesitados en la iglesia en Jerusalén, Lucas vuelve nuevamente su relato con la iglesia de Antioquía. Como hemos mencionado antes, Antioquía de Siria, al norte de Israel, era una gran metrópoli, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, solo después de Roma y de Alejandría. Antioquía era entonces una ciudad cosmopolita, es decir, multiétnica y multicultural. Era también una ciudad pagana donde convergían todas las religiones toleradas por el Imperio Romano. Lo que hasta este punto sabemos, ¿no es cierto?, antes de nuestro texto, lo que hasta aquí sabíamos de la iglesia de Antioquía, lo encontramos básicamente dos capítulos antes, en el capítulo 11. Vaya por favor al capítulo 11 de Hechos, el verso 19.
Esto es lo que sabíamos de la iglesia de Antioquía hasta este punto. Hechos capítulo 11, verso 19 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego, hacia el final del capítulo 11, tenemos a esta misma iglesia en un gran acto de generosidad con los hermanos pobres de Jerusalén. Dice el verso 29 y 30 del capítulo 11. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Esto es lo que hasta este punto sabíamos acerca de la iglesia en Antioquía. Varias características interesantes de esta iglesia. Lucas enfatiza una iglesia grande, ¿ya? Una iglesia grande, un gran número de griegos que se había convertido al Señor. Una iglesia, la primera iglesia, con un sabor más gentil que judío. Recuerde las características de la ciudad de Antioquía. Un liderazgo compuesto primeramente por Bernabé, pero ¿qué hace Bernabé? Rápidamente va a buscar a Saulo, ¿no es cierto? Allí Bernabé como un delegado apostólico, y que luego también invita a Saulo, ¿no es cierto?, que ya se había convertido hace algunos años, también a ser parte de esta iglesia. Unos hermanos generosos, ¿no es cierto?, con los judíos, con las iglesias en Judea. Les envían un donativo, una ofrenda, ¿no es cierto?, para los hermanos pobres de Judea, de Jerusalén. Bien, entonces, ahora al inicio del capítulo 13, cuando la iglesia ya tiene más de un año de su fundación, nos encontramos, en primer lugar, lo vemos en el verso 1 del capítulo 13, con que el liderazgo de la iglesia ya ha crecido y que también se han multiplicado los dones que el Señor ha dado a la iglesia. Ya no es solo Bernabé y Saulo, sino que otros hermanos ejercen oficios y ministerios y dones de liderazgo en la iglesia. En ninguna parte se les llama pastores, ¿ya? Debemos de comprender que todavía estamos en un proceso transicional. Evidentemente estos hermanos van a ejercer el pastorado, van a ejercer un oficio pastoral, pero más bien en este punto diríamos son los líderes de la iglesia en Antioquía, ¿no es cierto?, que supervisan la iglesia en nombre de los apóstoles que se encuentran en Jerusalén. Hermanos, y esto de que ahora nos encontremos con un liderazgo que ha crecido, que se ha diversificado, que hay más hombres allí ejerciendo el liderazgo, el servicio en la iglesia, aquí ya tenemos un primer punto, ¿no es cierto?, que habla muy bien, en este caso, de Bernabé y de Saulo. Muy probablemente debido al crecimiento de la iglesia, y esto unido a los dones evidentes que Dios estaba dando a algunos hermanos, ellos no tuvieron problema
ellos no tuvieron problema en ensanchar, llamémosle así, ensanchar el equipo ministerial o el equipo de liderazgo de la iglesia. Hermanos, esta es una característica. Recuerde que queremos conocer el texto en su contexto, pero recuerde que estamos conociendo la radiografía de una iglesia misionera. Hermanos, esto es una característica de un liderazgo sano y de una iglesia sana. El líder de Dios nunca desea acaparar. Él está muy consciente que la iglesia no es de su propiedad y que la obra no nace y no muere con él. El líder de Dios está dispuesto y alegre siempre en compartir el ministerio. Que otros, que el Señor también ha dado dones y capacidades, puedan servir en la obra del Señor junto a Él. Bernabé y Saulo fueron hombres dotados por Dios, pero eso no les impidió abrir las puertas del ministerio a otros hermanos que también Dios estaba llamando y que también Dios había capacitado. Otra cuestión interesante en este grupo de líderes de la iglesia de Antioquía refleja la naturaleza cosmopolita de la ciudad. Refleja también esta nueva cara del evangelio, una cara gentil y multiétnica. Recuerde, el evangelio está rompiendo las barreras judías para alcanzar el mundo gentil. Y aquí en el verso 1 tenemos una lista de hermanos, ¿no es cierto? Veamos nuevamente el verso 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, dice Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Veamos rápidamente quiénes son estos varones. Dice Bernabé, el primero de la lista. Aunque enviado desde Jerusalén, Bernabé era oriundo de Chipre. Bernabé también era un levita convertido a la fe cristiana. Luego habla de Simón, el que se llamaba Níger. Este pertenecía muy probablemente a los pueblos de tez oscura de África. Era por tanto un africano. Su apodo Níger es una palabra latina que significa negro. ¿Ya? Así que esposos no se ofendan, ¿no es cierto?, cuando mi negrito, ¿no es cierto?, o negro. Ahí está, a un hermano, ¿no es cierto?, le apodaban negro, ¿no es cierto? Probablemente era un hermano que provenía de África. Lucio procedía igualmente del norte de África, concretamente de Cirene. Esto es lo que hoy día es el país de Libia en África. Manaén pertenecía a la alta sociedad de Palestina bajo la ocupación romana. Este hombre había sido criado de infancia con el mismo rey Herodes Antipas. Este es el Herodes que decapitó a Juan el Bautista, es el Herodes que interrogó de manera irónica al Señor Jesucristo. Y por último tenemos al hermano Saulo. Le vamos a llamar Saulo hasta que la propia Biblia le cambie el nombre. Creo que la próxima semana se le cambia el nombre a Saulo. Por ahora le vamos a llamar Saulo. Entonces tenemos también al hermano Saulo que, aunque había sido educado en Jerusalén y había sido un celoso fariseo, Saulo, si usted no recuerda, había nacido en Tarso. Esto era una ciudad de la provincia de Cilicia. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tenemos aquí? Un equipo de líderes siervos muy variados. Gentiles, judíos, africanos, aristócratas, ex fariseos, ex levitas. Pero ¿sabe? Todos pudieron trabajar juntos y servir juntos a la iglesia del Señor en Antioquía. La unidad en medio de la diversidad de estos líderes explica también lo importante que fue la iglesia de Antioquía. Esta fue una iglesia fuerte, sana, saludable y muy usada por Dios
porque tenía un liderazgo fuerte y unido. Dice el texto que todos estos hermanos ejercían los ministerios de profetas y maestros. Creo que no es necesario ahondar en lo que es un maestro, ¿no es cierto? En este punto de la historia, estos eran hombres mayormente que enseñaban con el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Enseñaban también las enseñanzas de Jesús y enseñaban lo que, ¿no es cierto?, iban adquiriendo a la luz del Evangelio. Maestros de la iglesia, hombres que le dan el sentido al texto y que explican el texto para la congregación. Pero dice también este texto que había entre ellos profetas. Y aquí, ¿no es cierto?, sabemos que los bautistas como que no es cierto?, nos incomodamos un poquito con estos conceptos, como que habían profetas en la iglesia y ¿dónde están los profetas en mi iglesia? Bueno, aquí, ¿no es cierto?, voy a citar al pastor John MacArthur comentando acerca de este texto. Dice, hablando acerca de los profetas de la iglesia en Antioquía, dice que ellos cumplieron una labor importante en la iglesia primitiva. Eran predicadores de la palabra de Dios que tuvieron la responsabilidad de instruir a las congregaciones locales en los primeros años de la iglesia. En algunas ocasiones recibían nuevas revelaciones de carácter práctico. Por ejemplo, tenemos el caso que vimos hace algunas semanas del profeta Agabo, que anunció por el Espíritu de Dios que vendría un tiempo de hambre sobre Judea, entre otros profetas que también aparecen en el Nuevo Testamento. Continúa el pastor MacArthur, el ejercicio de sus funciones terminó con la cesación de los dones temporales de señales y prodigios. Su oficio fue también reemplazado por el de pastores, maestros y evangelistas. Otro comentarista, el pastor Sugel Michelin, acerca de este texto señala lo siguiente: estos dos oficios señalan la proclamación de la palabra, esto era la profecía y la enseñanza de la palabra. Y por supuesto, cuando todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, estos profetas también eventualmente traían nuevas revelaciones de parte de Dios. Entonces, mis hermanos, esta iglesia de Antioquía, por sobre todas las cosas, estaba centrada en la palabra. Había enseñanza, había proclamación y eventualmente también en el contexto del primer siglo, en el contexto, ¿no es cierto?, de el progreso de la revelación, de la redacción del Nuevo Testamento, también eventualmente había revelación. Dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ministrando estos al Señor y ayunando. Hermanos, la palabra ministrando dice que esto era lo que hacían estos líderes, ya estos 5 hombres, ministraban al Señor y ayunaban. La palabra ministrando se deriva de una palabra griega que también se utiliza para describir el ejercicio sacerdotal. En otras palabras, todos estos hombres líderes de la iglesia en Antioquía servían, adoraban y se entregaban al Señor como un sacrificio vivo. Estos hombres estaban completamente entregados a la obra del Señor. Servían al Señor y a su iglesia, ministraban al Señor, estaban entregados completamente a la obra. Dice también el texto que ayunaban. Perdóneme si hay algún hermano presente que todavía ayuna, pero esto parece como lengua extraña para nosotros, ¿no es cierto? O para algunos,
alguna práctica extraña de personas o hermanos de otras denominaciones. Hermanos, si no se había enterado, el ayuno es una disciplina cristiana que se enseña en el Nuevo Testamento. Se enseña para la iglesia, para los cristianos. Aquí están los líderes de la iglesia gentil de Antioquía. No solo servían públicamente, sino que también ayunaban. Ahora, ¿qué significa esto de que ayunaban? Bueno, en términos sencillos, dejaban total o parcialmente el alimento físico para dedicarse completamente al alimento espiritual, para buscar a Dios y su voluntad acerca de algún asunto. Hermanos, esta no era o no es una práctica donde simplemente dejo de comer y hago mi vida. El ayuno es un tiempo especial de búsqueda de Dios, donde sacrifico el alimento material, pero para estar en la presencia del Señor. Dice el comentarista del libro de Hechos, Dennis Johnson, el ayuno de los dirigentes demostraba fervor y expectación. La bendición que aguardaban del Señor les era más urgente que el alimento mismo. Ese es el sentido del ayuno. Cierro cita del autor. Por alguna razón, estos hombres estaban expectantes de lo que Dios haría a través de la iglesia. Todo parece indicar que ellos estaban dispuestos a entregarse a las misiones, a llevar el evangelio a otras tierras, pero buscaban dirección más específica del Señor. Al parecer, la pregunta que les llevó también a esta búsqueda especial del Señor, a ayunar, a buscar el rostro del Señor, tal vez era: ¿quién es, Señor? ¿Quiénes de nosotros tú vas a enviar? En medio de este dinamismo espiritual, hermanos, el lenguaje neotestamentario, esto es dinamismo espiritual, no activismo. Dinamismo espiritual, cuando los líderes, y estoy seguro que la iglesia, están buscando el rostro del Señor. Están buscando dirección del Señor en oración, en ayuno, en búsqueda, en servicio. En medio de este dinamismo espiritual, por medio de la unidad y la comunión de estos líderes, en el servicio abnegado y la búsqueda sacrificial, porque el ayuno es un sacrificio para el cuerpo, y en la búsqueda sacrificial del Señor por medio del ayuno, en medio de esa atmósfera es que Dios va a hablar a la iglesia. Hermanos, y esto es justamente lo que muchos líderes de iglesia y en general la iglesia moderna no quiere. La iglesia de hoy no quiere servicio abnegado y la iglesia de hoy no le gusta la búsqueda sacrificial de Dios. Pero es justamente lo que estos líderes y estos hermanos y esta iglesia estaba haciendo. Hermanos, y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios no está obrando entre nosotros? ¿Por qué pareciera que todas las semanas son iguales a la anterior y no está pasando nada en la iglesia? Aquí tenemos a una iglesia abocada a la búsqueda de Dios, buscando dirección del Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Dios va a hablar a la iglesia. Estos hombres conocían muy bien las palabras de nuestro Señor, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Un puñado de hombres unidos, completamente entregados a la obra del Señor y buscando diligentemente el rostro del Señor, es el comienzo para cosas grandes en la iglesia.
Hermanos, siempre fue así. Es solo que agarre un manual, cualquier manual de historia de la iglesia, y usted se dará cuenta que siempre que Dios hizo algo grande con una iglesia, este siempre fue el mismo camino. No hay otro. Entonces, ¿no es cierto?, Dios iba a responder acerca de algo grande con esta iglesia. Las misiones mundiales. Las misiones mundiales. Dice la segunda parte del verso 2, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermanos, Dios habló a esta iglesia. Hermanos, esto es algo tremendo. Dios miró el servicio y la búsqueda de estos hombres y habló, les respondió. Mire, no sabemos a ciencia cierta, el texto no lo dice, de qué manera habló Dios, pero todo parece indicar, y en esto concuerdan de verdad todos los comentaristas que leí para preparar este sermón, que el Señor habló por medio de algún profeta de la congregación. ¿Ya? Dios hablaba a través de los profetas, ¿no es cierto?, en este tiempo. Esto estaba aún completamente vigente en la iglesia. Entonces, Dios habló por medio de profetas o de algún profeta. ¿Y qué dijo el Señor? Ahí está. Apártenme. ¿Quiénes son los hombres que voy a enviar para esta misión? Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Al parecer estos hombres ya tenían un testimonio interno de que el Señor los estaba llamando. Bueno, en el caso del hermano Saulo, ya aún en el día de su conversión, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan? Ananías ya le había profetizado de parte del Señor. ¿Para qué lo estaba llamando? Entonces el Señor apartó a estos dos varones. Algunas consideraciones aquí, mis hermanos. En primer lugar, Dios no llama a ningún ministerio, a ningún oficio, a cristianos ociosos. Esto de que tengo un llamado, pero no estoy involucrado en la obra del Señor, no estoy sirviendo en la iglesia local, no estoy trabajando en y por el reino de Dios, hermanos, es una incoherencia bíblica. Generalmente Dios llama a hombres que están trabajando. Dios no confiará sus tesoros espirituales en hombres que no pueden ser fieles en lo poco. ¿Cuál es el principio bíblico? El que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermano, ¿no sabes cuál es tu don? ¿No sabes cuál es tu lugar particular en el cuerpo? Sirve al Señor de manera abnegada, primeramente en lo poco. Primeramente en el llamado general para todos los cristianos, porque si tú haces eso, te lo aseguro que a su tiempo el Señor revelará cuál es tu lugar más específico en el cuerpo. ¿Tienes un llamado a un ministerio mayor? Lo mismo para ti. Sirve al Señor de manera abnegada, de manera sacrificada en el llamado general que Dios tiene. Sirve al Señor en ministerios menores, que a su tiempo, si Él te está llamando, te apartará para el ministerio que Él te ha llamado. Hermano, tengas o no tengas un llamado para algo, sepas o no cuál es tu don o tu lugar en el cuerpo, sirve al Señor. Involúcrate en la obra de Dios. Busca su rostro en la intimidad. ¿Sabes por qué? Porque Dios habla en medio del trabajo, nunca en medio de la pereza. Si tú estás allí sentado a que Dios te hable, probablemente te vas a quedar sentado toda tu vida.
trabaja en la obra del Señor, esfuérzate, involúcrate, gástate por la obra de Dios, que a su tiempo Dios ordenará todas las cosas y Dios te dará, ¿no es cierto?, aquello para lo cual tal vez Él te está llamando. Pero en segundo lugar, es interesante que de los 5 fieles ministros de la iglesia de Antioquía, 2 son apartados para ser enviados a las misiones, Saulo y Bernabé. De cierta manera, de entre este muy buen equipo de líderes, donde hay dones, donde hay maestros, donde hay profetas, son apartados, entre un buen equipo de líderes, son apartados, ¿sabes qué? Los 2 mejores. ¿A qué me refiero? Los más antiguos, los mejores dotados por Dios, aquellos que desde un principio estuvieron involucrados en la iglesia, aquellos que muy probablemente la congregación sentía mayor apego. Fueron los hombres que estuvieron allí al principio, que muy probablemente formaron a muchos de la iglesia, discipularon, ayudaron a dar los primeros pasos. A esos 2, tal vez a esos líderes que la iglesia veía con mayor reconocimiento, a esos 2 justamente fue los que el Espíritu Santo apartó. Por lo general, nuestra visión cuando pensamos en misiones o en fundación de iglesias es al revés. Siempre queremos quedarnos con los mejores, con el líder más importante, con el que mejor aconseja, con el que mejor predica. Es normalmente a los que siempre queremos retener más. Incluso hay hermanos que si su líder favorito se cambia a otra iglesia, ellos se van a otra iglesia. Eso sucede, mis hermanos, cuando ponemos nuestras necesidades e incluso nuestros gustos personales en el centro y olvidamos que la obra es de Dios. Y Dios puede mover a sus siervos como Él quiere. Pero si se va este hermano, pero si se va este pastor, ¿qué va a pasar con la obra? La iglesia se va a ir a pique. Hermanos, cuidado. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si se va alguno, tu líder favorito, tu pastor favorito, no te preocupes. Dios levantará a otro. Ninguno de nosotros es imprescindible en la obra de Dios. Dios no depende de ningún hombre. El Señor cuidará de su obra. ¿Saben lo que sucedió en la iglesia de Antioquía después de la salida de Saulo y Bernabé? ¿Desapareció la iglesia? No, de ninguna manera. Esa iglesia se transformó en una de las iglesias más importantes y más influyentes en la historia del cristianismo. Hermanos, por varios siglos más, excavaciones arqueológicas han confirmado la existencia de más de 20 iglesias en Antioquía alrededor del siglo IV después de Cristo. Estamos en el siglo I. Esta es una iglesia que prevaleció por 300 años más. No se acabó la iglesia porque se fueron los mejores líderes de la iglesia. Por varios siglos más, esta iglesia continuaría siendo un faro de luz en el mundo antiguo, porque seguramente Dios levantó otros hombres que continuaron con su obra. Entonces, en la iglesia de Antioquía, Dios apartó a sus mejores siervos y los envió a las naciones para la obra que Él los había llamado. Y aunque
estos ya se encontraban haciendo la obra. Y justamente porque se encontraban haciendo la obra, Dios los llamó para seguir trabajando en su obra, pero ahora sencillamente en un trabajo distinto. Cuando Bernabé y Saulo llegaron a Antioquía por primera vez, otros ya habían puesto los cimientos. Se encontraron ya con una comunidad de creyentes. ¿Qué es lo que hicieron? Ahora se dedicaron a edificar sobre lo que otros ya habían puesto. Pero ahora ellos eran enviados al mundo conocido a poner los cimientos y a edificar donde no había absolutamente nada. Era el momento de la entrada en la historia del cristianismo de las misiones mundiales. Dice el verso 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Qué tenemos aquí, mis hermanos? Este verso 3 es muy importante en este relato. ¿Saben lo que tenemos aquí? La participación de la iglesia. Hasta aquí hemos hablado más bien del liderazgo de la iglesia, pero aquí tenemos a la iglesia en su conjunto, líderes y congregación. Mis hermanos, ¿cómo reaccionó la iglesia ante esto que Dios estaba haciendo? En este verso Lucas nos dice que la iglesia hizo básicamente tres cosas. En primer lugar dice que oraron y ayunaron para encomendar a los hermanos. Es tremendo, mis hermanos, que la confianza de esta iglesia en cuanto a la obra que Bernabé y Saulo debían hacer no descansaban en los dones o en las capacidades y en las aptitudes de Bernabé y Saulo, que por cierto eran muchas, sino que en ayunos y oraciones, es decir, en una búsqueda seria e insistente del rostro del Señor, encomendaron y oraron por sus hermanos misioneros. Hermanos, esta es la mayor gracia que puede llegar a tener cualquier pastor, misionero o líder de iglesia. Una iglesia que ore y que ayune por ellos, por su ministerio. La iglesia entendía la envergadura de la obra a la cual Dios estaba llamando a sus hermanos. La iglesia entendió que más que cualquier otra cosa debía orar por Bernabé y Saulo, rogar por la asistencia divina. Esto es encomendarles, rogar al Señor insistentemente para que Dios estuviese con ellos, para que Dios los guardase, para que Dios los guiase en estas misiones. La iglesia entendió que esto era importante, relevante, rogar por la obra del Espíritu Santo en y a través de ellos. Hermanos, la confianza de esta iglesia estaba puesta en el Señor, en el Señor. Pero dice, en segundo lugar, le impusieron las manos. Esto, evidentemente, a través de los líderes de la iglesia que quedarían, muy probablemente estos tres hombres que quedarían liderando la iglesia. Pero esta imposición de mano lo harían en nombre de la iglesia. Esta imposición de manos no es el nombramiento para ningún cargo, tampoco es la transmisión de alguna gracia especial, sino que esta imposición de manos a través de los líderes tiene que ver, escuche esto mi amado hermano, con la identificación de la iglesia con la misión de Bernabé y Saulo, y de encomendarlos a la gracia de Dios para la tarea que tenían por delante. Es como si toda la iglesia se estuviese comprometiendo a ir junto con estos misioneros en el trabajo que Dios les había encomendado. Pero en tercer lugar, dice que los despidieron. La iglesia. Aquí, ¿cuál es la idea? Los liberaron, los soltaron, los dejaron ir. Hasta este punto ellos tenían responsabilidades en aquella congregación, eran líderes, eran maestros de la iglesia, eran pastores sin título tal vez,
cumplían funciones pastorales, pero desde ese momento ellos eran libres de esa responsabilidad para ir a la obra que Dios los había llamado y apartado. Y aunque Lucas no nos provee información del estado emocional de la iglesia, tampoco de Bernabé y Saulo, ciertamente, mi amado hermano, debió haber sido un momento difícil para la iglesia. Y también un momento difícil para Bernabé y Saulo, ya que ellos habían sido sus primeros pastores, habían estado sirviendo en aquella iglesia por un buen tiempo, habían sido de mucha bendición para muchos hermanos y sin duda habían desarrollado lazos profundos con muchos hermanos de la iglesia. Pero ahora la iglesia debía dejarlos ir y ellos debían separarse de sus amados hermanos. Yo les dije hace algunos minutos que debemos dejar ir a aquellos que Dios llama, pero esto no significa que no vamos a entristecernos. Esto no significa que no vamos a sentir, ¿no es cierto? Nos vamos a entristecer cuando nos separamos de buenos hermanos, hermanas, ¿no es cierto?, que han sido de bendición para nuestra vida. Es natural que así sea. Pero la iglesia de Antioquía, aunque sin duda, tal vez fue un día triste para la iglesia, porque buenos siervos del Señor abandonaban la iglesia. Y mis hermanos, ojo con esto. En este tiempo no hay internet, no hay WhatsApp, no hay teléfono. No es que los dejamos, cuando lleguen allá nos llamamos. No, mis hermanos, no existe esto. Los dejan ir y quizás para no verlos nunca más. Por lo tanto, sin duda, fue un día de dulce y agraz para la iglesia, pero esta iglesia sabía que los planes de Dios eran mucho mayor que los de ellos y que era Dios mismo el que los había apartado. Por último, dice el verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Acabamos de leer que la iglesia los envió, les impusieron las manos y los enviaron. Pero ahora en este verso 4 dice que fue el Espíritu Santo quien los envió. ¿Quién los envió entonces? ¿El Espíritu Santo o la iglesia? La respuesta es: Dios los envió por medio de la iglesia. Hermanos, el Señor obra a través de su iglesia. Es Dios el que llama, pero es la iglesia quienes reconocen ese llamado de Dios. Es por eso que la iglesia en su conjunto debe estar muy cerca de Dios para reconocer lo que Dios está haciendo. Debe estar muy cerca de la palabra de Dios para evaluar por la palabra lo que Dios pudiese estar haciendo en la iglesia. Hermanos, y aquí un pequeño paréntesis. No hay nada de malo que usted eventualmente se acerque a sus líderes, a sus pastores y haga alguna sugerencia o presente alguna inquietud. Yo en 2 semanas más voy a cumplir 1 año como pastor en esta iglesia y todavía no se me acerca un hermano, ¿no es cierto? Pastor, mire, ¿qué tal? ¿No ha considerado esto o aquello? La iglesia también está allí, ¿no es cierto?, atenta a lo que Dios está haciendo. La iglesia también está buscando la voluntad de Dios para la iglesia. No es solamente el trabajo de los líderes. Una iglesia involucrada es una iglesia que también está buscando la voluntad de Dios. Y ¿no es cierto?, en humildad, en respeto, también puede acercarse a sus pastores. Dice que Bernabé y Saulo descendieron a Seleucía.
Este es el puerto más cercano a la ciudad de Antioquía y desde allí navegaron hasta la isla de Chipre. Chipre, un país que todavía hoy existe, Chipre, era una isla en el mar Mediterráneo oriental, habitada en ese entonces principalmente por griegos, pero también existía una comunidad judía importante. Al parecer, este hecho de que habían judíos y que también era el hogar natural de Bernabé, ¿no es cierto?, llevó a estos dos misioneros a comenzar su primer viaje misionero en la isla de Chipre. Ahora sí, verso 5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Dice que llegaron a Salamina. Esta ciudad era el principal puerto y centro comercial de Chipre, ubicada en la parte oriental de la isla. Y Lucas nos da una nueva información. ¿Qué nos dice Lucas? Que Bernabé y Saulo no viajaban solos. ¿Quién los acompañaba? Juan Marcos, ¿no es cierto? Este Juan Marcos, ya algo hemos sabido de él, es el hijo de una hermana fiel en Jerusalén, una hermana que tenía, la hermana María, que tenía una iglesia en su casa, ¿no es cierto? Este es el mismo Juan Marcos, ¿no es cierto?, que posteriormente escribiría uno de los evangelios. Entonces, Lucas nos dice que en este viaje van con Juan Marcos. Esto va a ser importante por algunas cosas que van a suceder después. Y también Lucas nos cuenta que llegados a esta ciudad importante de la isla de Chipre, ¿qué fue lo primero que hicieron Saulo y Bernabé? Anunciaron la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron a una sinagoga, ¿no es cierto? Y ahí anunciaron la palabra del Señor. Dice, cito nuevamente al comentarista Dennis Johnson, dice, allí en Chipre emplearían la estrategia que caracterizó luego la obra de Pablo en otros lugares, al proclamar primero la palabra de Dios en las sinagogas judías. Esta prioridad tenía una ventaja pragmática en el sentido de que los oyentes de las sinagogas estaban más familiarizados con las escrituras, ¿no es cierto? Esa era una ventaja. Primero voy donde me van a escuchar, muy probablemente, ¿no es cierto? Pero también este método de Pablo, lo vamos a ver casi prácticamente a cada ciudad donde él va. Este método de Pablo, dice el comentarista, se basaba primordialmente en el principio de que las promesas de Dios a los patriarcas de Israel exigían que el evangelio se anunciara al judío primeramente y también al griego. De igual manera, mi amado hermano, no deja de llamar la atención el método misionero de Bernabé y Saulo. Este es el método misionero. Ir donde personas que nos escuchen y predicar el evangelio. Esto es especialmente relevante en un tiempo cuando los evangélicos hemos inventado una gran cantidad de métodos y maneras y formas para evangelizar. No estoy diciendo que todo método esté mal, pero es interesante que simplemente el apóstol buscaba un auditorio donde personas pudieran escucharlos y allí anunciaba el evangelio, ya sea en las sinagogas, ya sea en lugares públicos, ya sea en casas particulares, donde iban. Su método era muy sencillo: predicar la palabra de Dios, y el Señor allí hacía su obra. Hermanos amados, no necesitamos muchas cosas para hacer la obra de Dios en medio de los inconversos. No necesitamos muchas cosas para ser misioneros en nuestro contexto. Simplemente vamos donde hayan personas y prediquemos. Acerquémonos a personas y anunciemos a Cristo. Solo yo diría,
procure conocer bien el mensaje y procure estar preparado espiritualmente, pero vaya y predique. Veremos muy pronto en este primer viaje misionero que el avance del evangelio entre los gentiles no se hará sin oposición, pero eso lo veremos la próxima semana. Permítame terminar, los veo un poquito con cara de que quieren ir a votar, así que permítanme un poquito finalizar este mensaje con algunas reflexiones del pasaje. Bueno, he titulado este mensaje La radiografía de una iglesia misionera. Ese es el título de este mensaje. Hermanos, creo que una de las aplicaciones relevantes en este texto es que las misiones y las fundaciones de nuevas iglesias que Dios aprueba, que Dios bendice, se originan en iglesias sanas y saludables. La iglesia de Antioquía es el prototipo de una iglesia misionera, de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Una iglesia que ya no está ensimismada en ella misma, que ya no está debatiéndose en miles de problemas internos, sino que ahora ya está lista, dispuesta para salir, para enviar. Es una iglesia saludable. Iglesia que Dios pudo utilizar para enviar y continuar extendiendo su reino, el reino de Cristo, en otras partes del mundo. Hermanos, una iglesia útil en las manos de Dios, una iglesia que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Según hemos visto, permítame compartir con usted 3 características de esta iglesia, lo que la hace una iglesia útil en las manos del Señor, lo que la hizo una iglesia misionera y que nosotros, como una congregación local, haríamos muy bien en imitar. En primer lugar, un liderazgo espiritual. Amén, Pastor Ricardo, predíquese a usted mismo. Un liderazgo espiritual. Una iglesia útil en las manos de Dios es una iglesia que tiene un liderazgo espiritual. ¿Quién fue el primer líder de esta iglesia? ¿Quién fue el primer líder de esta iglesia? No, de la iglesia de Antioquía. Bernabé, ¿no es cierto? Bernabé. En Hechos 11:24 se dice que este era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Quién fue, llamémosle así, el segundo líder de esta iglesia? El hermano Saulo. Otro hombre lleno del Espíritu de Dios. Luego tenemos a todos estos líderes que se mencionan en el verso 1 del pasaje. ¿Y qué se dice de ellos? Que ministraban al Señor y ayunaban. Es decir, eran siervos abnegados en la obra del Señor. Su servicio, y eso también tiene que ver con ministrar, su servicio era una verdadera adoración a Dios. Y buscaban a Dios y su voluntad de manera sacrificial, con ayunos, con oraciones. Voy a hacer algunas preguntas incómodas. Incómodas incluso para mí, en mi posición de pastor. ¿Usted está seguro si sus pastores son hombres espirituales? No estoy hablando si son buenos predicadores. Con una buena biblioteca, una buena oratoria y algo de talento natural, cualquiera puede predicar bien. Hablo de espiritualidad. Hablo de relación con Dios. ¿Alguna vez usted se acercó a su pastor para hablar de su vida espiritual? Estamos acostumbrados a que el pastor nos aconseje y nos dé lecciones de espiritualidad, pero ¿y su pastor?
¿Quién ayuda a su pastor en su vida espiritual? ¿Usted ora por la vida espiritual de sus pastores, de sus diáconos? Hermanos amados, todos nosotros necesitamos entender esto. Ninguna iglesia puede ser útil en las manos de Dios si sus líderes son hombres carnales y mundanos. Una iglesia útil en las manos de Dios, una iglesia evangelista, una iglesia misionera, una iglesia que extiende el reino de Dios, es una iglesia que tiene líderes espirituales. Evidentemente, no hombres perfectos, pero sí hombres que sirven con abnegación y que viven cerca de Dios. Y si hay más de algún líder, estos están unidos en esto. Así era el liderazgo de la iglesia en Antioquía. Hombres distintos, distintos orígenes, aún distintos socialmente, pero unidos en el servicio al Señor y en la búsqueda de su rostro. La iglesia y el liderazgo deben orar y hacer todo lo que esté a su alcance para que el liderazgo de la iglesia sea un liderazgo espiritual. Sin un liderazgo espiritual no hay iglesias espirituales. Y si la iglesia no es espiritual, no sirve en las manos de Dios. Puede tener 20.000 actividades, pero si no es una iglesia espiritual, si no se dedica a las disciplinas espirituales, no vale ni un peso en las manos de Dios. Una iglesia misionera, una iglesia que va a ser útil en las manos de Dios, debe ser una iglesia con un liderazgo espiritual que refleje y que impacte también a la congregación, que la congregación le siga en ese camino espiritual. Otra característica de esta iglesia de Antioquía es que era una iglesia generosa, una iglesia desprendida. Y es interesante, mis amados hermanos, que eran desprendidos materialmente, aunque esto es también un acto espiritual, pero según el capítulo 11, el verso 29, ellos fueron muy diligentes en enviar ayuda económica a los hermanos necesitados de Judea. Pero también esta iglesia era desprendida en un sentido aún más profundo. En obediencia al Señor estuvieron dispuestos a dejar ir a sus primeros pastores, a los hombres que tal vez ellos más valoraban en la iglesia. Ellos dieron al mundo, por gracia, lo que por gracia ellos habían recibido. Hermanos, ninguna iglesia puede ser útil en las manos de Dios, escuche esto, si no está dispuesta a perder. La gran paradoja del reino de Dios es perder para ganar, morir para vivir. Si la iglesia no está dispuesta a dar para la obra de Dios, ya sea en lo material, ya sea en lo espiritual, la iglesia no está apta, no está madura para que Dios la utilice. Hermanos, y esto en términos aún muy prácticos, ¿cómo va a enviar misioneros si no da para sustentarles materialmente? ¿Qué soldado sirve a sus propias expensas? ¿Cómo plantará nuevas iglesias y levantará nuevos pastores y nuevos obreros si la iglesia retiene su mano para dar al Señor? Alguno muy espiritual entre nosotros dirá, Dios proveerá. Así es, Dios proveerá, pero generalmente Dios provee mediante la generosidad de su pueblo. Ninguna iglesia mezquina, en todos los sentidos, puede ser útil en las manos del Señor. El Señor ayude a gracia y verdad a ser una iglesia desprendida y generosa, tanto materialmente como también en los dones hombre, cuando el Señor requiera alguno de ellos para llevarlos a servir a otro lugar. Y en tercer y último lugar,
Una iglesia útil en las manos de Dios es una iglesia donde sus miembros están involucrados en la obra de Dios. El verso 3 de nuestro texto es un texto que refleja a la iglesia en su conjunto. Toda la iglesia estaba involucrada en el cuidado y en el envío de Bernabé y Saulo. Hermanos, esta no era la obra de algunos pocos en la iglesia. Esta era la obra de la iglesia en su conjunto. Ninguna iglesia puede ser fuerte, sana y saludable, y ninguna iglesia puede ser útil en las manos de Dios si en su interior existen verdaderas sectas y verdaderos grupos que tienen intereses distintos. El mismo Señor lo dijo: una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Una iglesia dividida entre sus miembros no prosperará. Una iglesia donde cada uno busca lo suyo propio no avanzará. Una iglesia madura y que esté lista para ser usada por Dios es aquella que ha abandonado una mentalidad individualista. Pero ojo, también ha abandonado una mentalidad de secta, de grupos que chocan entre sí al interior de la iglesia. Usted y yo, como miembro de la iglesia de Cristo, cuya expresión es la iglesia local, estamos llamados a trabajar y a esforzarnos por la unidad de toda la iglesia. Unidad doctrinal, pero también unidad en el caminar juntos con el Señor, unidad en servir y apoyar juntos cada servicio que la iglesia en su conjunto realice. Solo una iglesia unida, una iglesia en un mismo sentir, cuyos miembros se aman fraternalmente y todos están involucrados en la obra, es una iglesia que será útil en las manos de Dios para extender el reino de Cristo. No lo olvide, amada iglesia, las grandes misiones mundiales, la plantación de iglesias a gran escala, surgieron en el pasado y siempre surgirán de una iglesia fiel al Señor. El Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, buen Padre Celestial. En esta hora alabamos tu santo nombre.